Señor alcalde, señor concejal de Educación, señora inspectora, que no la he visto, pero sé que iba a estar, señores ponentes, señores directores y directoras y miembros de las diferentes comunidades educativas de Galdar, señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a este Centro Cultural Guaire. Ayer, 20 de noviembre, celebramos el Día Mundial de la Infancia. La Asamblea General de la ONU recomendó en 1954 destinar un día a fomentar la fraternidad entre los niños y las niñas del mundo y promover su bienestar con actividades sociales y culturales. Naciones Unidas celebra este Día Mundial de la Infancia en honor a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en el año 59 y a la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Es el tratado internacional más ratificado de la historia. Desde la Concejalía de Servicios Sociales de Galdar, concretamente desde el Programa de Infancia y Familia, trabajamos por los derechos y la dignidad en la vida de nuestros menores. Por ello hemos diseñado esta jornada de formación necesaria para poder coordinarnos desde los diferentes organismos para ser más efectivos en la atención a los menores víctimas de violencia. Para darles la bienvenida y declarar inaugurado este simposio, tiene la palabra nuestro alcalde, Teodoro Sosa Monzón. Señora concejala de Servicios Sociales, señor concejal de Educación, señora inspectora de Educación, señoras y señores ponentes, bienvenidos en primer lugar, directoras, directores, profesorado de los centros escolares del municipio y comunidad educativa en general también del norte de Gran Canaria. Sean bienvenidos a este simposio con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Galdar está comprometida con la protección de los más vulnerables de nuestra sociedad. Creo que lo hemos demostrado en las últimas décadas. Los mayores, para los que tenemos un programa de acompañamiento en sus casas, que es referencia en toda Canarias. Contamos además también en servicios sociales, pues cómo se desviven en el día a día nuestros centros de servicios sociales y, cómo no, pues este programa que decía ahora la concejala de familia e infancia. Como parte de este programa, estamos hoy en este Centro Cultural Guaire, en este simposio, que la Concejalía de Servicios Sociales ha tenido el acierto de dedicar a la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, conocida como LOPIVI. La aprobación de esta ley es muy reciente, en junio de este año pasado. Ha introducido muchos cambios para avanzar en la protección de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia. Para explicarlo mejor, tendremos hoy a unos expertos en la materia, cuyas explicaciones nos serán a todos de gran ayuda. Mi compañera Ana Mendoza, la concejal de Servicios Sociales, hará una presentación de cada uno de ellos para que les conozcan mejor. Estoy convencido de que con sus explicaciones hoy todos saldremos de aquí teniendo más claro cómo actuar cuando nos encontremos con situaciones tan delicadas como son los actos de violencia contra los menores. Queda, por tanto, inaugurado el simposio Menor Víctima de Violencia, ¿cómo proceder? Buenas tardes y bienvenidos nuevamente. Paso a presentarles pues, a los ponentes. En un primer momento intervendrá don Tomás Luis Martín Rodríguez, magistrado de carrera desde el año 97
Él es el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria y del proyecto piloto del primer Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia a nivel nacional, con una extensa formación continua, entre la que destaca el máster en Necesidades, Derechos y Cooperación al Desarrollo de la Infancia y el experto con certificado de excelencia en aspectos clínicos, prevención y tratamiento del maltrato infantil. Es, además, especialista en perspectiva de género en el ámbito penal, docente en varios expertos universitarios sobre infancia y violencia de género y formador de cuerpos policiales en tratamiento procesal del menor. Inclusive es corredactor del protocolo de atención a víctimas menores de edad de la provincia de Las Palmas, así como del protocolo sobre la prevención del maltrato infantil en los servicios de pediatría y atención primaria del Servicio Canario de Salud. Bienvenido, don Tomás. Seguidamente, pues intervendrá la doctora doña Eva María Abajo Tobío. Ingresa en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses en el año 2001, trabajando desde entonces en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses dependientes del Gobierno de Canarias. En el año 2010 pasó a ocupar la jefatura del Servicio de Patología Forense hasta el año 2012, en que fue nombrada subdirectora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas. Experta en criminología y máster en violencia de género. En 2021 participa en el proyecto de creación de la primera unidad de valoración forense integral de violencia contra la infancia y la adolescencia, la UFIVIA, que presta servicio al primer juzgado de violencia contra la infancia y la adolescencia. Bienvenida, doña Eva. La tercera ponencia la compartirán el subinspector don Román Guillermo García Manrique. Es ingeniero técnico en informática de sistemas, titulado en Policía Judicial. Se ha especializado en investigaciones sobre explotación infantil a través de nuevas tecnologías, realizando formación específica en Alemania a través de Europol. Pertenece a la Unidad de Menores y Familia, la UMEFA, del Cuerpo General de la Policía Canaria, con base en Tenerife. Y su compañero, don Nicolás Puga Naveiro, es graduado en Psicología y está especializado en la gestión de recursos humanos. Pertenece a la base de Gran Canaria de la UMEFA. Bienvenido, don Ramón y don Nicolás. A continuación, ya le dejo con los cuatro ponentes. Al finalizar el turno de palabra, pues tendrán una réplica a hacer preguntas y a cuestionar todas aquellas dudas que puedan pues, aparecer o cualquier cuestión que ustedes estén interesados en conocer. Bueno, a ver si consigo que se ponga el rojo aquí. En primer lugar, señor alcalde, señores concejales, señora concejala de Servicios Sociales, gracias por la invitación a participar en un acto como este y gracias por organizar un acto abierto al público en general para abordar una materia como esta. Que, digamos, vamos ya con la cuenta atrás y los pasos perdidos. También quiero dar las gracias a las trabajadoras que se han encargado de organizar estas jornadas, que nos han tenido constantemente informados de todo cómo iba evolucionando y demás. La verdad es que me siento súper cómodo con el cacharro este porque yo tengo una voz que no es muy varonil y siempre estoy pendiente de los micrófonos y si se me apaga o si me lo alejo de la boca y demás, y esto la verdad es que ahora voy a intentar apagar este. Le decía antes a la compañera
Seila, que me había encantado el cartel. No, las paso. Sobre todo por la cuestión de cómo proceder, porque ahora mismo que ya llevamos más de un año en vigor con la ley, pues sufrimos lo que en muchas ocasiones son estos modos de legislar tan particulares, donde lo que viene en la ley como obligaciones surgen y obligan desde el primer día, pero lo que vienen como facultades o herramientas dirigidas a los profesionales o a la ciudadanía para facilitar el ejercicio de esas obligaciones se van aplazando sine die en el tiempo, sin que se cumplan las propias obligaciones que el legislador se establece a sí mismo. Entonces, efectivamente ahora, durante todo este primer año, cuando hemos empezado a tener contacto, sobre todo a raíz de la puesta en marcha del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, porque realmente ha sido un impacto importante el que ha generado el Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, por todas las cuestiones y por todo lo que se ha desarrollado y por la mayor fiscalización que se ha hecho de los asuntos, un mayor control, una única forma de actuación, el incremento de la coordinación con los servicios sociales y la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia hasta niveles que ni siquiera nosotros podíamos pensar, pero el aprender o el estar aprendiendo a trabajar de forma coordinada, lo que significa que es en un plano de igualdad, donde no hay estructuras, donde unas están por encima de otras, donde el proceso penal o la figura del juez se convierten en el eje central y eso desaparece, y se trabaja en equipo en pro de valorar el interés superior del menor, ese concepto que tenemos en nuestra legislación desde el año 90 y todavía, en concreto en mi profesión todavía, es un concepto que no queda del todo claro, pese a las advertencias que a España le ha hecho el Comité de los Derechos del Niño, pues sí que se ha detectado que efectivamente los profesionales, hay una parte que sienten esa pequeña sensación de abandono o de duda en el cómo proceder cuando el legislador no articula los mecanismos que deberían proteger a esos profesionales o ciudadanos, porque aquí hablamos de ciudadanía y ese es uno de los fines que nos tenemos que meter en la cabeza. La Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia es una ley que surge y se redacta a partir del fracaso de la sociedad. La Ley Orgánica 8/2021 no aporta nada que no tuviéramos en nuestro ordenamiento jurídico desde el año 90, que no se reformara en el año 96, que no se reforzara en el año 2015 y que no se reiterara a partir de condenas a España por el Comité de los Derechos del Niño, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y aparece una nueva ley y es cierto que hay que reconocer al legislador que en un momento complicado, porque recuerden que la ley se lanza desde el Consejo de Ministros en plena pandemia y con sus sí y sus no, como todas las leyes y con todas nuestras perspectivas internas, podemos estar de acuerdo en unas cuestiones o en otras. Lo cierto es que hoy estamos hablando de infancia y en el último año se ha hablado de la infancia y la adolescencia más que probablemente en el resto de tiempo de toda nuestra historia. Y ha surgido una sensibilización en relación con esta materia mayor de la que podíamos haber pensado que iba a producir la ley. Es cierto que si nos centramos en concretos sectores profesionales, pues estos lo que ahora aspiran es a tener una mayor formación, una mayor cualificación, no sienten tener una mayor preocupación por la materia porque estaban ya insertos dentro del problema, pero a efectos de otros profesionales fuera de sectores tales como fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios sociales, es cierto, la sensibilización que ha creado la ley es un buen punto de partida. ¿Qué es lo que ocurre con todo este mare magnum que nos encontramos cuando repasamos la legislación en materia de infancia en España? Pues que si utilizan una herramienta que es muy sencilla de utilizar, como es ir al BOE
y buscar texto consolidado o código legislativo en materia de protección a la infancia, se encontrará un código que elabora el BOE, donde están todas las normas que en España afectan a la infancia. La única particularidad de ese código legislativo es que tiene más de 20.000 páginas. ¿Y qué le ocurre en general a la ciudadanía y en general al profesional? Que esto es abrumador. Entonces, ¿cómo proceder? Es una pregunta que puede parecer muy sencilla. A mí me puede parecer sencilla desde mi perspectiva jurídica y ahora intento entenderla desde otras perspectivas profesionales, pero también cómo proceder sería preguntar a otros sectores de la sociedad, pues como si me preguntaran a mí que cómo debo proceder cuando se me enciende una lucecita del coche, que abro el manual del coche que es así, que me dice que el fusible está debajo de una pieza que no sé ni dónde está, ni sabía que existía o que un coche llevaba esa pieza. Bueno, pues ese cómo proceder es lo que yo creo que es lo más relevante que puedo tratar de explicarles hoy en el tiempo en el que se han organizado estas jornadas y tratando de respetar el tiempo del resto de ponentes. Probablemente, si contamos, tendríamos más artículos que población infantil en nuestro país. Y esto va a producir o produce ese efecto rechazo en profesionales que no se mueven en el ámbito de lo estrictamente normativo. No solo tenemos normas a nivel interno y nivel nacional, sino que tenemos normas a nivel internacional. Tenemos normas a nivel internacional que nos vienen de la Unión Europea y han sido traspuestas y por lo tanto ya tenemos una vinculación directa con una norma propia que ya nos pertenece, como cuando se transpone lo que es hoy el Estatuto de la Víctima del Delito, pero tenemos un montón de directivas que llevamos hasta décadas de retraso en transposición, pero que están produciendo lo que se llama el efecto indirecto. Si el legislador no transpone, yo en mi trabajo estoy obligado a atender a los principios de esa directiva. Entonces tenemos una multitud de normas que afectan a la infancia y a la adolescencia. Entonces vamos a tratar de meter todo esto en una caja, comprimirlo y vamos a ver cuáles son las ideas fundamentales, por una parte, respecto a la ciudadanía en general, porque tiene que cumplir el fin que quiere establecer el legislador. Segundo, respecto a los profesionales, porque tienen que desarrollar mecanismos de autotutela profesional, y esto es muy importante, porque las consecuencias del incumplimiento de determinados parámetros que son ejes rectores dentro de la Ley Orgánica 8/2021 puede suponer consecuencias muy gravosas para un profesional y, por desgracia, ya tenemos algún ejemplo encima de la mesa. Entonces, aparte de todo eso, nos vienen ahora un montón de herramientas que se vinculan con la norma, que no tienen carácter normativo ni vinculante, pero que sí tienen carácter informador. Y todo lo que se haga viene filtrado por esas cuestiones, como es la estrategia europea en materia de derechos de niñas y niños, que va a estar vigente en los próximos 5 años y que va a marcar todo el campo. De hecho, ya hay 2 directivas en desarrollo que inciden de manera directa en el ámbito de la administración de justicia y otro en el ámbito de la educación y de la educación inclusiva, de la participación infantil. Y ahora, esta semana pasada, salió publicada la estrategia para la erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia, que es, digamos, el eje o el núcleo de la Ley Orgánica 8/2021. Es decir, si podíamos considerar que la Ley Orgánica 8/2021 tenía algún precepto que podíamos entender era generalista o vacuo o que no quedaba completamente concretado en cuanto a su contenido, lo que hace la estrategia es bajarlo todo a nivel del suelo. Y lo hace además con un carácter programado, porque establece 2 plazos: qué objetivos vamos a conseguir de aquí al 2023, qué objetivos vamos a conseguir de aquí al 2030. Este documento es un documento esencial para los profesionales, esencial, porque nos permite anticiparnos en cuanto a nuestro modo de trabajo a todo lo que el legislador va a desarrollar. Tengan en cuenta que cuando vimos nosotros desde nuestro ámbito de la Administración de Justicia, que debe ser que funcionamos tan bien que el legislador nos ha dejado aplazados,
la ley orgánica establecía que ya a día de hoy debía de estar en Cortes Generales un proyecto de ley por el que se modificaba la ley orgánica del Poder Judicial y se creaban los juzgados de violencia contra la infancia y la adolescencia, las secciones especializadas de enjuiciamiento de esta clase de delitos, las secciones especializadas de la Fiscalía, los equipos técnicos adscritos a estos juzgados y, sorprendentemente, deja fuera de la especialización y de la formación a Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo, como si fueran dos órganos que estuvieran para presumir en materia de defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia en este país. Pues la estrategia es un elemento nuclear que al final produce lo que les decía. El profesional está aterrado, porque no sabe ni por dónde empezar, no sabe cuáles son los criterios importantes, no sabe cuál es el punto de partida. Y el punto de partida efectivamente es el título de este simposio, tan sencillo. Es cómo empezamos, cómo proceder. Y el legislador lo establece a partir de un principio que es: ¿por qué vamos a redactar esta ley si tenemos ya todo eso que acabamos de contar? Si tenemos más artículos que niños y niñas en este país. Pues porque lo que vamos a hacer es concretar los mensajes definiendo a quiénes van dirigidos y qué obligaciones les vamos a imponer para que lo que venimos sufriendo en cuanto a la inaplicación de las normas por parte de todos los sectores profesionales de este país no vuelva a ocurrir. Así que un punto de partida de la LOPIBI, que es así como es a quién va dirigida la norma. Y lo que hace el legislador es concretar por sectores profesionales a quién dirige la norma, de tal manera que establece obligaciones concretas por sectores profesionales concretos y lo determina en un marco que podemos considerar general y que tiene que tener un desarrollo reglamentario, pero si bien, por ejemplo, en el ámbito de la Administración de Justicia nos hemos quedado paralizados, la conferencia intersectorial en materia que es el órgano central sí ha sido creado, es el que ha impulsado la estrategia, el protocolo en materia de sanidad está funcionando, como ven la figura del coordinador de bienestar está hoy candente, la del delegado de protección en materia de deportiva y de ocio y tiempo libre está ahí ya vigente. Todo eso va a empezar a acarrear obligaciones en el caso de que ocurra algún elemento. Esto es porque el Comité de los Derechos del Niño, que deriva como órgano de la Convención de los Derechos del Niño, que todavía hay profesionales que trabajan con niños, niñas y adolescentes que no se la han leído, y es la norma rectora, o sea, es el núcleo, el cero, el punto de partida, la Constitución de los Derechos de la Infancia. Si no entendemos, si no comprendemos la Convención de los Derechos del Niño y las observaciones generales, que es el estudio que hace el Comité de los Derechos del Niño de cada artículo de la Convención, difícilmente vamos a poder ubicarnos en nuestro terreno profesional totalmente permeados por lo que es esa política de perspectiva de derechos, el abandono de la posición adultocéntrica, la perspectiva transversal en materia de género, en materia de discapacidad, en materia de exclusión económica, diversidad, personas vulnerables y demás. El legislador lo que dice es, vamos a partir como punto de partida de que lo primero que vamos a hacer, y yo creo que esta ley sí, a diferencia, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la ley de libertad sexual, donde lo que establece como todo un baremo de plazos por los que van a ir entrando sucesivamente las distintas herramientas que crea a medida que se van consiguiendo las primeras. La LOPIBI no hace esto, pero en los primeros artículos lo primero que menciona es que hay que establecer una formación especializada que capacite, es la diferencia entre formación y capacitación. La formación es lo que nos va a permitir movernos en el terreno del día a día, en el caso concreto, en el caso complejo, en el caso que otro profesional a lo mejor no sabe responder, como punto de partida para empezar a asumir las obligaciones. Pero
Aquí no hay plazos, sino que viene todo conjunto, de tal manera que el mismo día en el que ya tenemos que estar capacitados para saber comunicar una situación de violencia, la ley presume que estamos formados para hacerlo. Pero sin embargo los procesos de formación en gran parte ni siquiera han comenzado, o no han comenzado de una forma arreglada, en ocasiones han empezado de forma dispersa. En materia, por ejemplo, de la abogacía, pues cada colegio de abogados ha decidido la formación que quiere dar. Unos han dado una formación intensa, han creado incluso turnos especiales en materia de asistencia jurídica gratuita, otros no crean turnos especiales ni han dado formación. Entonces, este desajuste es lo que origina algunas distorsiones en la aplicación de la ley. Lo que hace el legislador, bien a mi juicio, es la técnica publicitaria que utilizó como primera herramienta de sensibilización, que fue la de utilizar a una figura para ponerle el nombre a la ley. Acertado o no, lo cierto es que a partir del momento en el que le puso el nombre a la ley, al día siguiente la ley estaba en todos los medios de prensa. Es cierto que utilizan a un señor que es pianista, que va caminando por la vida en una posición muy ubicada de víctima, pero pues como técnica, si esto es una forma de acompañar a las leyes en la actualidad, lo cierto es que yo creo que en cuanto a resultados le salió bien. Pero lo que en realidad decía el legislador es que esta era una ley de un mandato para toda la sociedad y que el punto de partida de la ley era se acabó el mirar para otro lado. Y para lograr ese fin, lo que va a imponer es una obligación. Y el incumplimiento de la obligación va a acarrear consecuencias. Entonces lo que convierte es a toda la sociedad como escudo protector, o lo que pretende es convertir a toda la sociedad como escudo protector de las situaciones de violencia contra la infancia y la adolescencia, que siempre se van a producir a partir de estructuras de poder. Y eso lo tenemos que tener claro, bien por estructuras familiares convencionales, bien por estructuras de poder que vienen determinadas a partir de determinadas prácticas. Lo podemos ver pues, con determinadas prácticas religiosas o en el ámbito deportivo. Todo va a ir explotando poco a poco porque poco a poco los profesionales van a ir capacitando a otros profesionales que van a ir permeando y lo que va a funcionar al final es la detección precoz, la capacidad de cualquier persona de detectar precozmente que un niño o una niña está sufriendo una situación de violencia y cumplir con la obligación que le viene impuesta por la ley de comunicar esa situación de violencia. Aquí la ley es un poco confusa porque la LOPIBI establece unas obligaciones en cuanto al deber de comunicar, que es un término que nos viene del derecho anglosajón, y el legislador introduce en nuestra ley y para nosotros no nos es familiar, menos en el ámbito penal, donde los términos normales serían denuncia, querella, diligencias informativas, apertura de diligencias y demás, pero nos viene del protocolo facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones, que es uno de esos protocolos que el legislador dice que los niños tienen que conocer, porque es la facultad de cualquier niño de denunciarnos a cualquiera de nosotros ante Naciones Unidas por un mail sin necesidad de formalismo, ni abogado, ni procurador, y que es una herramienta de empoderamiento de niños y niñas frente a las situaciones de violencia, pero que no cumplimos cuando el propio legislador en la reforma del 2015 dice tiene que ser obligatorio que todos los niños y niñas conozcan el protocolo facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones y las campañas de divulgación de estos protocolos pues no alcanzan ni al 0,5% de la población escolar, según el último estudio de UNICEF. Estas sí serían las materias interesantes que deberían meterse en los currículum escolares, empezando primero por convertir a la persona y después ya nos preocuparemos de las matemáticas y demás, que obviamente ustedes me entienden, no digo que no sean importantes. Mi hijo, por ejemplo, ha estado todo el fin de semana sin tele, ni PlayStation, ni nada por haber sacado 5 en matemáticas. La cuestión es que la LOPIBI en esta materia del deber de comunicación, que es tan importante, no modifica la ley de enjuiciamiento criminal.
Y como no era fácil la cuestión, nos hemos quedado con una doble legislación. Una que podemos considerar que es la especial, está contenida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y otra es subsidiaria, pero tampoco podemos decir que no sea la especial, porque va referida exclusivamente a esta materia, pero no está dentro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ni dentro de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha introducido ningún precepto similar a los que establece la LOPIBI en cuanto al deber de comunicar. Y aquí nos movemos en ese patrón. ¿Qué ocurre? Que si cogemos los artículos de la LOPIBI y lo arrastramos como elementos interpretadores de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a partir del concepto del interés superior del menor, no les voy a liar con esta cuestión, el concepto del interés superior del menor no es lo que yo considero que es mejor para el menor, no es un concepto jurídico indeterminado. Como dice el Comité de los Derechos del Niño, el interés superior del menor admite una triple perspectiva, es un derecho de los niños, es una norma de procedimiento y es un principio interpretativo. Y conforme a ese principio interpretativo, que tengo que evaluar y determinar caso por caso, yo puedo interpretar los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal conforme al mandato de la LOPIBI. ¿Qué ocurre? La Ley de Enjuiciamiento Criminal es una ley, estos artículos, yo les he quitado parte de los artículos para no liarlo mucho, pero para que se hagan una idea, el incumplimiento del artículo 259 está sancionado con el redactado de la ley con la pena de multa de 50 pesetas. Hoy, así está redactada la ley. El artículo 259 es un artículo de sentidos, donde lo que operan son los sentidos. Es presenciar la perpetración de un delito y está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez de instrucción más próximo o funcionario fiscal más próximo. Y lo acentúa a aquellos que por razón de su cargo, profesiones o oficios, también jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tuvieran conocimiento de uno de estos hechos. Y nos habla de delitos públicos. Aquí no nos podemos confundir porque estamos hablando de infancia y adolescencia, para ubicarnos. El Código Penal tiene lo que llama delitos públicos, que se persiguen porque lo que está en juego es el interés del Estado, el interés de la sociedad, y hay delitos que son privados. Pueden ser privados porque pertenecen a la intimidad de la persona, como una posible agresión sexual a una persona adulta, que la ley le reserva la facultad de denunciar o no denunciar, o pueden ser privados porque depende de la percepción subjetiva de la persona, el hecho de que a mí la misma frase me la pueden pronunciar a mí y yo considerar que es una amenaza, o se la pueden pronunciar a Eva o al inspector y considerar que no es una amenaza. Ellos no van a denunciar, pero yo sí voy a denunciar. Esos son delitos privados. Pero en materia de infancia y adolescencia no hay delitos privados, porque el perdón no existe, no se puede perdonar. Siempre va a quedar bajo la supervisión de una instancia superior que tiene encomendada la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, como es el Ministerio Fiscal. Por lo tanto, sí que entramos o podemos entrar de lleno en la LOPIBI. Y este es el contenido de la LOPIBI. Y aquí sí que es muy complejo para los profesionales el poder moverse en estos términos en los que marca la ley. Porque, en primer lugar, a toda la sociedad, toda persona. No hay ninguna excepción. No hace falta que saquen fotos porque después se queda aquí en PDF y se los pasan. Además, hay varios links y varios documentales que les he metido ahí que creo que son bastante interesantes para asumir más fácil el rollo que les estoy echando. Y miren los términos en los que aparece redactado el artículo. Toda persona que advierta indicios, ya es un término jurídico que nos lleva a la necesidad de hacer una valoración que ya no es de los sentidos, sino es intelectual.
de una situación de violencia ejercida sobre una persona menor de edad está obligado a comunicarla de forma inmediata a la autoridad competente. No nos dice quién es la autoridad competente, porque en principio vamos a pensar que la autoridad competente es la policía, o el fiscal o el juez de guardia. Pero no lo es, porque a continuación nos dice, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, la exigencia que se le hace a toda persona de tener la comprensión para saber qué hecho puede o no puede ser constitutivo de delito, tendrán que comunicarlo a fuerzas y cuerpos de seguridad, Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, sin perjuicio de prestar la atención inmediata que la víctima precise. Este último párrafo es esencial. Lo primero es la asistencia. Después viene todo lo demás. Lo primero es la asistencia. Esto lo digo por determinadas prácticas que se han consolidado y que son auténticas aberraciones. Una de ellas pertenece a mi sector, como el de una víctima que precisa asistencia psicológica y se le indica que no se puede abordar a la víctima hasta que no sea abordada por la psicóloga forense que está inmersa en el asunto judicial. Nanay, el proceso penal no domina la vida de una víctima. Lo primero es la asistencia, eso está denunciado como una mala praxis, que sorprendentemente en este colegio profesional de psicología se tolera. Lo segundo, toda persona física o jurídica que advierta la existencia de contenidos disponibles en Internet que constituyan una forma de violencia están obligados a comunicarlo a la autoridad competente y si pueden ser constitutivos de delito. Aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el ámbito escolar, porque la capacidad que tiene que tener el profesional de la educación para saber qué hechos o contenidos disponibles en Internet pueden ser constitutivos de delito, se ve arrastrada por toda la modificación que en el Código Penal hace la LOPIBI, que introduce hasta 4 nuevos tipos de delitos que se pueden cometer a través de Internet y que no exigen una actitud activa de quien está con el dispositivo, sino que el delito o el hecho ilícito o la forma de violencia se está produciendo solamente por estar en esa página web. Lo cual exige que si un profesional de la docencia advierte que un alumno o alumna, el alumnado, está en esa página web que promueva el suicidio, las autolesiones, la comisión de delitos contra la libertad sexual o alteraciones en prácticas alimentarias, está obligado a ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Ministerio Fiscal. Es decir, el legislador lo ha planteado mal. Falta formación, una formación muy intensa porque las obligaciones son muy exigentes y las obligaciones son muy intensas. Y en esta parte sí que hay que reconocer que a los centros escolares particularmente se les ha dejado un poco a traspié y probablemente son los que van a precisar más apoyo y también más comprensión o interpretación en el ámbito penal de cómo han ocurrido o se han desarrollado los hechos. El deber de comunicación cualificado viene cuando somos profesionales a los que se nos ha encomendado por nuestra función profesional la enseñanza, el cuidado, la asistencia o la protección de niños, niñas y adolescentes. Y en el ejercicio de las mismas hemos tenido conocimiento de una situación de violencia ejercida sobre los mismos. Aquí la violencia ya ha ocurrido. Si no somos profesionales, si somos profesionales y hemos tenido conocimiento de una situación de violencia ejercida sobre la infancia, pero no en el ejercicio de nuestras funciones, no quedamos exonerados. Venimos vinculados por el anterior artículo, porque seguimos siendo toda persona, salvo que alguien quiera salirse de esa categoría. Ustedes verán. Pero carnavales a lo mejor la escuela. La cuestión es que cuando las personas a las que se refiere este apartado anterior tuvieran conocimiento, advirtieran, y ahora empieza ya a
advertir indicios de la existencia de una posible, ya no es una situación de violencia, de una posible situación de violencia de una persona menor de edad, deberán comunicarlo de forma inmediata a los servicios sociales. Ya sabemos quién es la autoridad competente frente a fuerzas y cuerpos de seguridad, frente a Ministerio Fiscal y Juzgado de Guardia. Si el hecho no es constitutivo de delito, se comunica a los servicios sociales. Si es constitutivo de delito, a los que acabamos de nombrar. ¿Qué ocurre? Pues que valorar en un patio con 300 alumnos los indicios de la existencia de una posible situación de violencia de una persona menor de edad que ha venido a contarme Pepito Pérez, de 12 años de edad, sin prever todo el hilo de consecuencias que en la vida nos puede dar el aleteo de una mariposa, nos puede llevar a la locura. Por eso aquí es tan importante, frente a la inactividad de la Administración, la actuación activa de forma coordinada, como establece la ley, en esas mesas coordinadas donde deben estar sentados en un plano de igualdad servicios sociales, sanidad, fuerzas y cuerpos de seguridad, centros educativos, la elaboración de los protocolos. Porque es la pauta que tutela al profesional y que le da esa vía de escape. Pero más complejo va a ser cuando de dicha violencia pudiera resultar que la salud o la seguridad del niño se encontrase amenazada. Es decir, tengo que tener la capacidad de advertir un futurible para saber que en ese momento, como profesional cualificado, ya no tengo que comunicarlo a los servicios sociales, sino que tengo que comunicarlo a fuerzas y cuerpos de seguridad. Por lo tanto, más complejo no lo pudieron redactar. Y creo que había formas de haberlo redactado de una forma muchísimo más sencilla, muchísimo más comprensible, pero sobre todo de una forma muchísimo más aprehensible para los profesionales. Este sería por eso les decía que después se lo quedan en PDF, porque el volver a leerlo y tratar de ubicarse con este conjunto de elementos, pero si tratáramos más o menos de hacer un esquema, diríamos que si advertimos indicios, si tenemos la sospecha de que hay una situación de violencia sobre una persona menor de edad, si los hechos estimamos, conforme a nuestra lógica, que pueden ser constitutivos de delito, que será aplastante cuando una menor de edad nos manifieste en cualquiera de las situaciones, seamos el carnicero de la familia o el profesional especializado en infancia en servicios sociales, que la niña o el niño manifiesta que ha sufrido tocamientos en su zona genital, todos somos conscientes de que eso es un delito e inmediatamente tenemos que acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad. El mensaje que manda el legislador es: zapatero a tus zapatos, olvídense de todo lo demás. Nadie tiene que realizar funciones de investigación, de entrevista, de verificación, de comprobación. Eso no es competencia de otros sectores, salvo aquellos a los que se les atribuye la ley. Si tienen conocimiento de la existencia de una posible situación de violencia, ahí la comunicación puede ser a los servicios sociales. Este es un buen canal para los centros escolares que hacen informes socioeducativos y pueden incluir en esos informes socioeducativos esa comunicación a los servicios sociales, porque también hay que entender que para los centros escolares o para un médico de familia o para un pediatra, presentar una denuncia contra una familia no es tan sencillo y el profesional se ve perturbado y se ve inquieto y le perturba y no sabe qué va a ocurrir, si se va a ver, si sus datos van a estar en ese procedimiento o en zonas complejas, si se van a tomar represalias contra él o contra ella por la denuncia que ha presentado sobre la base de una posible sospecha que puede quedar en nada. Lo importante aquí es que
en la época en la que estamos no hay contemplaciones, es decir, los profesionales tienen que estar capacitados y dentro de esa capacitación está el rigor intelectual y ético y moral de presentar esa denuncia o esa comunicación, pese a quien le pese, asumiendo las consecuencias, pero también contando con que la Administración tiene que cumplir las obligaciones que ella misma se ha impuesto. Y una de las obligaciones que la Administración se impuso fue que iba a crear canales seguros de comunicación para los profesionales. Porque nosotros sí tenemos la facultad, una vez que esa comunicación llega a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de hacer un filtro conforme a las circunstancias del caso concreto y determinar si cabe la posibilidad de anonimizar algún dato de quien ha puesto esos hechos en conocimiento de fuerzas y cuerpos de seguridad o en qué medida esa información se puede tratar como una información que ha llegado a conocimiento sin necesidad de poner de manifiesto a quien realmente lo ha comunicado. Obviamente no va a ser la misma situación quien ha presenciado el hecho violento que aquel que ha tenido conocimiento por un tercero de un hecho violento, que a efectos procesales dentro de un procedimiento penal no es testigo de nada, si hay material suficiente para continuar, porque si no hay que constituirlo por lo que se llama un testigo de referencia, es decir, testigo de lo que alguien le dijo que había ocurrido y que hay que verificar a partir de la relación de causalidad. ¿Cómo voy? Bueno, Seila, ¿cómo voy? ¿Dónde está Seila? 5 minutos. Lo primero que deberíamos entender entonces es ¿qué es violencia? Si la ley me dice todo el rato una posible situación de violencia, una situación de violencia, indicios de una situación de violencia, ¿qué es violencia? Pues más nos lo van a liar. Entonces, ustedes se saben todos los tipos, ustedes se saben todos los hechos que son constitutivos de delito que pueden cometerse sobre un niño o una niña de una forma más o menos razonable. O sea, un delito contra la libertad sexual, todos sabemos lo que pueden ser unas amenazas, unas coacciones, todos sabemos lo que es el trabajo infantil, lo que es un matrimonio ilegal. Ahí no sabemos mover. ¿Qué ocurre? Que hay determinadas tipologías de violencia que no son tan claras ni aparecen de una forma tan clara en el Código Penal. Por ejemplo, lo que les decía anteriormente, el hecho de que una niña esté en una página de internet donde lo que se promueve es la anorexia, es una forma de violencia que hay que denunciar. Y eso a nosotros pues no nos encaja tanto, porque lo encuadramos más en un patrón de esta situación hay que abordarla con los profesionales integrales adecuados y demás, pero no era una cosa que judicializábamos. O como por ejemplo el acoso escolar. Todos los protocolos de acoso escolar de este país se van a la basura. Ninguno vale ya. Porque hay que redefinirlos todos, porque antes los protocolos de acoso escolar estaban basados sobre, primero, la valoración conjunta de hechos que vinieran ocurriendo, y aunque sabíamos que estaban ocurriendo, los encuadrábamos dentro de una figura que se empezaba a trabajar en el ámbito docente con la finalidad, en ocasiones hasta de utilizar la mediación. Trabajar con la persona víctima, con el victimario, con los que ocupan la posición de espectador. Hoy el acoso escolar se fragmenta de tal manera que solo el primer acto de lo que antes era acoso escolar puede suponer ya un hecho a comunicar a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y puede ser, por ejemplo, que concurra un sesgo de violencia de género en ese acto de acoso escolar y ya no quepa la mediación y que esté judicializado. Y que la intervención de los profesionales en el centro escolar se puede ver totalmente arruinada si no está coordinada con el trabajo del juzgado.
o puede haber asuntos de maltrato o abandono por negligencia que hay que comunicar al juzgado. Y el juzgado, ¿qué es lo que hace? Entra como un elefante en una cacharrería, en una familia. Empieza a mandar citaciones bajo apercibimiento de multas, quebrantamientos, obstrucción a la justicia, deslealtad profesional, y de repente resulta que hay un equipo de servicios sociales que está trabajando con esa familia y el juzgado llega y se carga todo el trabajo que estaba realizando ese equipo. La importancia de la coordinación y de que el proceso penal no es el eje central en la vida de una víctima, es que eso nos lo tenemos que meter en la cabeza. Sobre todo en los supuestos de maltrato intrafamiliar, en muchas ocasiones el propio equipo de servicios sociales te dice, por favor, confíe en mi plan de intervención familiar. No haga que estas víctimas acudan a un juicio a declarar contra su madre que el trabajo que estamos haciendo está dando resultados. Y eso en Las Palmas lo estamos respetando muchísimo. ¿Por qué? Porque hemos logrado esa coordinación. ¿A base de qué? De romper el papel. Todo se hace por teléfono. Todos los funcionarios tienen la obligación de conocer el nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia. Los asuntos no llevan números, se llaman por su nombre. Y a partir de esa coordinación y esa posición en un plano de igualdad y de respeto, ¿qué es lo que surge también? El empoderamiento de los profesionales. Porque nosotros hemos descubierto que había un montón de trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la Administración de Justicia, en el ámbito de la Dirección General de la Protección de la Infancia y la Familia, los servicios sociales, que consideraban que su trabajo no valía para nada o que se perdía. Y ahora ven que vale para algo y que se les hace caso y que se archiva un procedimiento penal porque el equipo ha dicho que van a trabajar con esa familia. Y se archiva de una forma coordinada, con seguimientos y se comparten la información hasta el punto de que ya estamos a punto de tener una plataforma conjunta. Bueno, pues el legislador nos viene a definir la violencia como toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar. O puede haber asuntos de maltrato o abandono por negligencia que hay que comunicar al juzgado. Y el juzgado, ¿qué es lo que hace? Entra como un elefante en una cacharrería, en una familia. Empieza a mandar citaciones bajo apercibimiento de multas, quebrantamientos, obstrucción a la justicia, deslealtad profesional, y de repente resulta que hay un equipo de servicios sociales que está trabajando con esa familia y el juzgado llega y se carga todo el trabajo que estaba realizando ese equipo. La importancia de la coordinación y de que el proceso penal no es el eje central en la vida de una víctima, es que eso nos lo tenemos que meter en la cabeza. Sobre todo en los supuestos de maltrato intrafamiliar, en muchas ocasiones el propio equipo de servicios sociales te dice, por favor, confíe en mi plan de intervención familiar. No haga que estas víctimas acudan a un juicio a declarar contra su madre que el trabajo que estamos haciendo está dando resultados. Y eso en Las Palmas lo estamos respetando muchísimo. ¿Por qué? Porque hemos logrado esa coordinación. ¿A base de qué? De romper el papel. Todo se hace por teléfono. Todos los funcionarios tienen la obligación de conocer el nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia. Los asuntos no llevan números, se llaman por su nombre. Y a partir de esa coordinación y esa posición en un plano de igualdad y de respeto, ¿qué es lo que surge también? El empoderamiento de los profesionales. Porque nosotros hemos descubierto que había un montón de trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la Administración de Justicia, en el ámbito de la Dirección General de la Protección de la Infancia y la Familia, los servicios sociales, que consideraban que su trabajo no valía para nada o que se perdía. Y ahora ven que vale para algo y que se les hace caso y que se archiva un procedimiento penal porque el equipo ha dicho que van a trabajar con esa familia. Y se archiva de una forma coordinada, con seguimientos y se comparten la información hasta el punto de que ya estamos a punto de tener una plataforma conjunta. Bueno, pues el legislador nos viene a definir la violencia como toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar. Vale, hasta ahí es un acto que podríamos decir tangible, porque yo me voy a centrar en el hecho de la privación. Tengo definido el concepto de derechos, tengo definido el concepto de bienestar a partir de la definición holística del Comité de los Derechos del Niño. Me muevo bien, porque lo puedo encuadrar, lo tengo aquí, lo palpo.
Pero sigue, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social con independencia de su forma y medio de comisión. Que interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social. ¿Cuándo? ¿Ahora en lo que me dice el informe ahora o en lo que me dicen informes científicos que me aventuran que los efectos del trauma van a aparecer en un periodo de tiempo o puede ser que no aparezcan? Incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital, que yo ya el concepto de digital empezaba a quitarlo, porque forma parte de la vida, o sea, a normalizarlo, a entenderlo. Y después sí que establece todo un caudal de tipos delictivos: castigos físicos, humillantes, denigrantes, amenazas, injurias, coacciones, pornografía infantil, acoso sexual, mutilación genital, tal, así como la presencia de cualquier comportamiento violento en su ámbito familiar. Y aquí se encajan determinadas conductas que no aparecen definidas como como un elemento que daría, pues, para que sería en donde quiso encajar el legislador el maltrato prenatal, que no está del todo claro. Y cumplo con los 5 minutos. Yo siempre soy muy optimista con mi velocidad, pero bueno, ahí tienen un montón de cosas para... sí que les quiero llamar la atención. Con ese documental, Ganar una infancia, que creo que es un material que pueden utilizar, es bastante sencillo y complejo. Cuanto más se sabe, más complejo es. Y cuanto menos se sabe, más sensibiliza y nos da una perspectiva integral de todo lo que es el abordaje de la violencia contra la infancia y la adolescencia. Gracias por este rato. Bueno. ¿Está encendido? ¿Se me escucha? Bueno, lo primero de todo les voy a tener que empezar pidiendo disculpas porque en cuanto termine mi intervención voy a tener que marcharme, porque tengo que coger un avión y voy a tratar de resumir un poco pues las partes principales de mi ponencia, lo que yo quería transmitirles a ustedes en base a este tema de cómo proceder ante la violencia hacia las personas menores de edad. Este autor, David Finkelhor, para los que trabajamos con niños que han sufrido violencia, es un autor que nos suena porque realizó estudios, fue el de los primeros que realizó estudios en esta materia. Él decía que, a ver, ¿qué pasa aquí? Que tiene aquí esto, vamos a quitarlo, que si no se lee. Ay, Dios, qué manazas. A ver si... Bien. Que los adultos vemos de una manera muy imperfecta la realidad de la infancia, y es que es así. O sea, normalmente nosotros miramos a la infancia con nuestra visión adultocéntrica. Esto es algo que, bueno, ha sido así a lo largo de la historia, sigue siéndolo, pero que ahora,
por las razones que estamos viviendo, por las que ha explicado el magistrado, tenemos que cambiar. A ver, ¿quién no responde? Bueno, pues no sé muy bien por qué no ahora, por qué no se mueve la diapositiva. Si no podemos salir del modo de pantalla completa. Se ha colgado. Ah, mira, ahora sí. Bien. Desde la perspectiva de la Administración de Justicia, que es la que venimos a representar, en este caso don Tomás Martín y yo, desde una visión dual, por una parte el centro, que es este juzgado especializado de infancia, de violencia contra la infancia y la adolescencia, desde el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, se estimó necesario crear una unidad de valoración forense integral. ¿Por qué? Pues porque era también, de alguna manera, un mandato de la ley. Lo que nos venían a decir es que tenemos que aplicar una perspectiva integral a todo lo que tiene que ver con la atención a los menores que sufren violencia, igual que en su momento se exigió en el caso de las víctimas de violencia de género o del tratamiento de la violencia de género. Bien, cuando estamos con menores, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que poner el foco en ellos. Es decir, no tenemos que pensar desde nuestra visión qué es lo que esperamos de ese menor, de ese procedimiento judicial respecto a él, aunque tengamos la mejor de las intenciones. Lo que tenemos que hacer es poner el foco en él, como se han comentado previamente, y en sus derechos. Es lo primero que tenemos que meternos en la cabeza. El proceso penal es una cosa importante, pero lo fundamental es el menor, sus derechos, respetar sus derechos, que salga fortalecido, en definitiva, de esa atención que le vamos a prestar. Por lo tanto, vamos a hablar de no revictimizar. Yo probablemente les van a hablar de la victimización, no voy a entrar mucho en esto, pero ¿qué cosa se puede pedir al sistema penal que no sea revictimizante? Es decir, que no haga más daño, ¿vale? Y esto nos implica, en definitiva, a todos, porque, bueno, como ya veremos después, muchas veces las situaciones de violencia se detectan pues, en los ámbitos en que nos encontramos, en donde trabajemos, en el ámbito escolar, en el ámbito tal. Y son muchas cosas las que se pueden hacer para no hacer que ese niño, que esa niña, que ese adolescente sufran más daño del que ya ha sufrido por la forma en que nosotros hemos intervenido. Cosas tan sencillas como dudar de lo que nos dice, pedir demasiadas explicaciones cuando se nos está revelando un hecho violento, un abuso. En fin, todo este tipo de cuestiones que sería muy extenso hablar de ellas. Por otra parte, otro interés que nosotros tenemos como profesionales de la medicina, del trabajo social y de la psicología forense, que somos las personas que integramos esta unidad, sería la de garantizar técnicamente la prueba. Tenemos que poner todo nuestro empeño y todos los medios técnicos, toda la innovación, todo lo que podamos hacer para que en estos asuntos tan delicados, donde muchas veces las pruebas son muy sutiles, las pruebas de un abuso sexual a veces son sutilísimas, a veces ni las encontramos, no las vemos. Pero entonces tenemos que afianzar mucho esos procesos, esos procedimientos, para poder intentar, en la medida de lo posible, ofrecer una prueba con garantías. Y otra de las cosas que nos hemos fijado como objetivo en la unidad y también en el juzgado es la de constituirnos en el centro o en el inicio, mejor dicho, o la puerta de entrada al proceso de recuperación. ¿Qué cosa, verdad? Cuando pensamos muchas veces en lo que significa un juzgado, significa de todo menos la puerta de entrada a un proceso de recuperación. Pero eso es al final lo que queremos ser. Queremos ofrecer al niño, a la niña y al adolescente la posibilidad de que sienta que esa violencia que ha sufrido termina y que nosotros vamos a ayudarle a salir de ahí, que se le cree, que se le escucha, que nos preocupamos por él. Eso es el inicio de recuperación que probablemente, en el caso de que exista un daño, tendrán otros profesionales que intervenir. Esto sí nos atañe a todos y tenemos que empezar a entenderlo, es lo que estaba explicando Tomás en la última parte de su presentación. La violencia hacia la infancia tiene muchísimas caras. En el ámbito de la pediatría suele decirse siempre que la violencia hacia la infancia es poliédrica, tiene muchas caras.
y no todas son visibles en el mismo momento. Dependiendo de dónde dé la luz, vemos unas caras y otras no las vemos. Sin embargo, tenemos que entender que esas múltiples caras forman parte de un fenómeno que está experimentando una persona, el niño, la niña, el adolescente, y que nosotros como profesionales tenemos que ser capaces de intentar llegar a todas esas caras. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Ese icosaedro que veíamos antes, creo que es un icosaedro, ahora yo me voy a ver si me voy a columpiar, me parecía que era un icosaedro, bueno. Esa figura geométrica en 3 dimensiones a veces tenemos que desdoblarla para poder apreciar en un mismo plano todos esos aspectos que estamos diciendo de la violencia. Nunca viene aislado un abuso sexual, probablemente no venga aislado, vendrá con otro tipo de violencia, maltrato físico, maltrato psicológico. ¿De acuerdo? Muchas veces cuando vemos una consecuencia de un maltrato, como pueden ser esos cuadros de anorexia, trastornos de la conducta alimentaria, otro tipo de trastornos comportamentales, probablemente, o no probablemente, pero puede ser, o tenemos que pensar, que a lo mejor están derivados de algo. Parece que las enfermedades salen en los niños como que no vienen de ningún sitio. Bueno, pues tenemos que empezar a pensar que detrás de ciertos cambios de comportamiento, de ciertos menores que a lo mejor tienen en un momento dado, hacen un cambio de actitud, no sabemos muy bien lo que pasa, pues puede ser que exista una situación de violencia que se está expresando de esa manera. Entonces, esto creo que tiene que ser algo que todos tengamos un poco en cuenta. Bien, voy bastante rápido a explicar un poquito en qué consiste nuestro trabajo, porque muchas veces también nosotros interactuamos con otro tipo de profesionales en los colegios, etcétera, pues a veces necesitamos información y bueno, pues para que conozcan un poco qué es lo que hacemos en el área de infancia y adolescencia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Este área ahora mismo lo que existe es una unidad que está integrada en el propio juzgado, en el mismo juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia. Contamos con una unidad que actualmente tiene 2 psicólogas, una trabajadora social y 2 médicas forenses, una compañera mía y yo, que somos las que atendemos todos los casos que entran en el juzgado de violencia contra la infancia. Bien, como un proyecto, un paso más adelante, que además viene del esfuerzo de muchos años, de una década ya, de profesionales como Tomás y otras personas muy implicadas en la atención especializada a la infancia, tenemos ahora la oportunidad de tener ese área, que ahora mismo está en fase de obras, probablemente se inaugure en un par de meses aproximadamente, donde vamos a dedicar un espacio a la atención de manera exclusiva a las personas menores de edad, donde van a estar esos equipos técnicos que llamamos, que en definitiva son todos esos profesionales que de manera multidisciplinar abordan los casos de violencia hacia la infancia, porque no hay otra forma de abordarla. Podemos hacer valoraciones, en un momento dado habrá un aspecto que sea más relevante u otro, pero en el fondo un informe integral, al final un informe que contemple los aspectos sociales de ese menor, las circunstancias sociales en que se ha desarrollado esa violencia, los efectos que ha tenido a nivel psicológico, si los ha tenido, si no los ha tenido, etcétera, y el daño físico y las consecuencias físicas, o desde un punto de vista médico, incluso la valoración retrospectiva de lo que ha sido su historia clínica, para ver si había indicadores, si había datos que ya nos pudieran estar orientando a que existía una situación de violencia. Esta es la forma de trabajar que queremos implementar, absolutamente novedoso. Esto no tiene nada que ver con nada que se haga en otras partes de España ni de Europa. Puede tener inspiración en algunos modelos, pero sin embargo, lo que estamos haciendo aquí, en definitiva, es integrar en el ámbito público toda esa atención, integrarlo en el propio procedimiento, no procedimiento judicial, integrarlo en el propio ámbito de la Administración de Justicia, por profesionales de la Administración de Justicia. Bueno, esta se va a quedar aquí también, podrán verlo un poquito. Esta es la unidad de las que les hablaba, que ahora mismo estamos trabajando en el juzgado. Y aquí pongo un poco cuáles son las premisas sobre las que trabajamos. En primer lugar, la mínima intervención. Tenemos que molestar en la medida de lo posible, lo menos posible a los críos. Yo siempre pongo un caso de revictimización que a mí me pareció escandaloso y lo voy a contar porque quizá merece la pena más que les cuente todo este rollo. Yo recuerdo una vez en un colegio una niña, unos agentes, como pueden ser ellos, fueron a explicarle a los críos qué es el abuso sexual infantil.
En este momento, una niña de 9 años, 11:30 de la mañana, media mañana, le dice a su amiga, a mí mi tío me hace eso. Entonces, esta niña va y le dice a su profesor que fulanita le ha dicho que su tío le hace eso. Entonces, este profesor viene y se acerca y le pregunta a fulanita si le ha contado a menganita si su profesor le hace eso. Este profesor va a su vez, esto es real, va a hablar con el jefe de estudios. El jefe de estudios va a hablar con la niña y le pregunta a la niña si es verdad que le ha dicho a su amiga, que la amiga le ha dicho al profesor, que el profesor le ha dicho a él que su tío le hace eso, y la niña le cuenta lo que hace su tío. No queda aquí la cosa, después ya se llama a la orientadora del centro y a la directora. Y la directora y la orientadora, esta vez las dos a la vez, por suerte, cogen a la niña y le vuelven a preguntar lo mismo. Oye, ¿es verdad lo que nos ha dicho el jefe de estudios, que le ha dicho el profesor, que le ha dicho fulanita, que fulanita le ha dicho que tu tío te hace esto? Bueno, ¿cuál es el resumen? Después llaman a la policía, llaman a la madre, etc. Yo veo a la niña a las 11:30 de la noche en el hospital materno-infantil, porque además se activó el protocolo porque el último abuso había sido como unos 2 días antes. Entonces existía la posibilidad de recoger vestigios biológicos. A las 11:30 de la noche, esa niña había mal comido un sándwich de una máquina que le había dado alguien, había estado todo el día del tingo al tango y lo único que hacía, cuando yo llego allí, me presento y le digo lo que voy a hacer, me dice que lo que quiere es irse a casa, que qué ha hecho ella, que si llega a saber no lo cuenta y que no quiere que nadie le haga nada. Por supuesto no hice nada, se perderían las pruebas si las hubiera, me da igual, pero yo no podía seguir sometiendo a esa niña a ese periplo. Les estoy hablando de hace varios años, desde luego estas situaciones ha cambiado mucho la cosa, es cierto que ya se ha sensibilizado, pero esto es un ejemplo clarísimo de lo que no se debe hacer. Esa niña tiene la sensación, primero le ha preguntado a todo el mundo, la hemos tenido todo el día de tingo al tango, no hemos respetado sus tiempos, sus comidas. Hemos dudado de ella, porque es que han venido un montón de personas a preguntarle lo mismo. Y luego encima, dentro de 3, 4, 5, 6 meses, pues un psicólogo le va a preguntar sobre eso y encima querremos que el relato y lo que nos cuente sea perfecto. Imposible. El relato estará ya completamente alterado y ya aplicaremos esos elementos y diremos que es un testimonio que, bueno, pues que tiene inconsistencias, que tiene tal, y ya no nos lo creemos. Y como hemos perdido la prueba biológica, pues apague, vámonos, que esa niña, ¿para qué abre la boca? Haciendo caso a ese policía que le dice que si le pasa algo de eso, tiene que decirlo. Bueno, esto es como muy exagerado, pero creo que es muy gráfico. Creo que es muy gráfico de lo que nos pasa en ocasiones. Bueno, no es fácil cuando un niño, una niña, un adolescente inician este proceso, es decir, cuando se denuncia o se detecta una situación de violencia. Esto, por ejemplo, es lo que puede ocurrir en un caso de abuso sexual infantil. Fíjense que son muchos pasos, muchos profesionales coordinados, y ahí la intervención de todos y cada uno de nosotros es esencial, hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien es hacer las cosas focalizados, como decíamos antes, en sus derechos, en los derechos del niño y de la niña, no en lo que pensamos que va a ser mejor para él, no en lo que pensamos que va a ser mejor para el proceso, no en lo que pensamos que va a ser mejor para el aseguramiento de la prueba, no, en lo que es mejor para ese niño, para esa niña o para ese adolescente. Bueno, ya un poco aquí por que vean proyectos que estamos ahora mismo intentando desarrollar. Como saben, en Canarias existe un protocolo, que es el protocolo de atención a víctimas de delitos sexuales y también de atención a los menores, que en este caso se está revisando, menores víctimas de violencia. Es un protocolo que funciona de maravilla. Cuando digo maravilla, es un ejemplo a muchos niveles, es decir, muchas comunidades autónomas que ya quisieran tener un protocolo como este, por lo menos de esa atención y esa coordinación entre los distintos agentes. Sin embargo, creo que nos falta por mejorar, por ejemplo, la atención, los espacios en los que atendemos a las víctimas. Esto es lo que deseamos. Esto es lo que estamos soñando, en tener un espacio de atención a las víctimas, también a los menores, también adaptados a ellos, donde puedan ser reconocidos, donde puedan ser atendidos de esos episodios violentos que han sufrido, especialmente agresiones, abusos sexuales, y que tengan el mínimo impacto de este tipo de reconocimientos. Bueno, esto es cómo estructuramos estos reconocimientos. Es una cosa compleja, es decir, no es algo que sea
que sea sencillo, y esto es ahora mismo pues una situación real. Estos son los espacios donde atendemos a los niños. Esta es una niña que sufre un episodio concreto de pues, un abuso sexual. Entonces, ahora se están implementando, estamos tratando medidas, tratando de reducir, por ejemplo, el número de veces que el niño va a tener que contar o la niña va a tener que contar eso. Esto que les estábamos diciendo, es decir, que si nos pasa, que si un niño nos revela, estamos en un centro escolar y nos dice me ha pasado esto, o detectamos por lo que sea que ha pasado eso, ponerlo en comunicación de quien haya que comunicarlo y ya está. O sea, bueno, pero esto les van a explicar mucho mejor los agentes, seguro. En este caso lo que estamos haciendo es una exploración que es grabada. Todas las exploraciones se están grabando. En este caso es una cámara GoPro que recoge toda la exploración y toda la entrevista conjunta, ¿dónde estamos? Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, grupos especializados, es decir, EMUME, UFAM en este caso, en el caso del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, médico forense, pediatra o ginecólogo, en el caso de ginecóloga, en el caso de que sea necesario. Una única vez nos cuenta lo que ha pasado, porque para nosotros como profesionales médicos es necesario que nos cuente lo que ha pasado para aplicar las medidas médicas, la recogida de vestigios orientada a ese episodio. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer esa entrevista, pero si además ya están las fuerzas y cuerpos de seguridad, estamos minimizando el número de veces que la menor se ve en la situación de tener que contar eso. Al mismo tiempo, también estamos utilizando sistemas de recogida de evidencias fotográficas de las lesiones, de los hallazgos que vemos en la exploración, por supuesto con una garantía de cómo se tratan estas fotografías, para que en caso de dudas podamos hacer podamos hacer consultas interperito, si tenemos dudas acerca de los hallazgos que estamos viendo, muy especialmente en el ámbito del abuso sexual infantil, terreno muy pantanoso, como yo digo, donde nos hemos movido los médicos forenses siempre con aparente soltura, pero resulta que no teníamos ni idea. Yo, por lo menos, les puedo asegurar que esto para mí, empezar a trabajar en este ámbito ha sido absolutamente como una especie de cosa que se me venía encima muy grande, porque hay mucho trabajo. Realmente es una realidad muy desconocida. Nos apoyamos pues, bueno, de kits que han sido diseñados desde la propia unidad para facilitar esas exploraciones, para ver las habilidades lingüísticas, cognitivas de los menores y ya tener una idea de cara a la futura realización de la prueba preconstituida, de esa prueba necesaria en ese procedimiento judicial muchas veces, esa declaración de ese menor, por ver qué capacidades tiene ese niño, esa niña realmente de poder hacerlo, de poder explicarlo, y podemos facilitar esas exploraciones a través de todo este material. Otra cosa en donde estamos, y ya con esto voy a terminar, en que estamos siendo bastante exhaustivos, es en la forma en que estamos haciendo la recogida de todas las evidencias forenses en los casos de violencia sexual. Antiguamente, y en estos casos donde muchas veces los casos no se denuncian de manera aguda, ¿no? A lo mejor han pasado unos días, a lo mejor ha pasado tal, la recuperación de los vestigios biológicos a veces resultaba difícil. Y cuando nos daban resultados negativos, nosotros nos preguntábamos, ¿por qué nos da un resultado negativo? ¿Porque no hay vestigios? ¿Porque no ha sucedido el hecho? ¿O porque no somos capaces de recogerlo bien, de procesar bien esos restos, esos vestigios, esos restos biológicos, y de poder después sacar un perfil de ADN en condiciones? Pues hemos optado por pensar que tenemos que poner todos los medios para que, en el caso de que haya vestigios, seamos capaces, que haya ADN, que haya material del presunto agresor, podamos recogerlos con eficacia, de la manera más exhaustiva posible, con las máximas garantías, y luego esto aplicado también al laboratorio forense, aplicando los estándares más altos para poder recuperar, aunque sean perfiles parciales, que permitan aportar una prueba que no tenga a lo mejor esa seguridad que te puede dar un perfil completo, pero un perfil parcial no deja de ser una evidencia más en el contexto de un proceso. Bueno, se están utilizando también otras técnicas para la valoración de la credibilidad del testimonio por parte de la psicología. Y al final, un poco el resumen, y con esto casi termino, lo que quería era un poco explicarles qué es lo que nosotros hacemos en esta unidad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cada menor, cada niño, cada niña, cada adolescente es un mundo con una problemática concreta, con una forma de violencia concreta, distinta, y con una repercusión también distinta, con unas relaciones sociales que son diferentes, con unas relaciones a veces con los maltratadores, con el maltratador o la maltratadora, que son
también concretas y que hay que entender cómo se expresa esa violencia, cómo la sufre el niño y las consecuencias que tiene siempre en base a ese contexto. Por lo tanto, aquí no valen fórmulas generales ni la aplicación de procedimientos que sean cuadriculados, sino todo lo contrario. Aquí lo que hay que hacer es individualizar en ese objetivo que decíamos de poner el foco sobre el menor. En definitiva, lo que se trata es de que esa cara de esta niña, que es el cartel de estas jornadas, realmente tengamos caras así, este tipo de caras sonrientes. ¿Por qué? Pues porque la violencia desaparezca, la violencia hacia la infancia desaparezca. Esto es la utopía. Nosotros no somos más que, el juzgado, me refiero, los que intervenimos cuando ya se ha producido. Pero es evidente que el objetivo de esta ley y de cualquier otra que se haga en torno a la infancia tiene que partir de medidas de prevención y de tratar de evitarlo. Es decir, que las caras siempre sean así y jamás tengamos que vernos delante de un niño y luego ya, por supuesto, y como objetivo último, si ya el niño ha sufrido violencia, no volver a ejercer otro tipo de violencia, que es la institucional, sobre el mismo. Pues nada, muchas gracias. Como la doctora se tiene que ir porque tiene que coger el avión, pues desde la concejalía y desde nuestro ayuntamiento, pues queremos ofrecerle una semilla que ustedes, los centros educativos del municipio ya lo tienen, una semilla de nuestro drago para que según vaya creciendo, pues que crezca la esperanza y que podamos seguir trabajando coordinados en todo este protocolo de actuación. Bueno, pues buenas tardes a todos. No sé, se me escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer en el nombre del Cuerpo General que hayan contado con nosotros para esta jornada, que creo que está siendo bastante provechosa, ¿vale? En segundo lugar, comentar que, bueno, en el momento que hicieron la presentación, al único que presentaron como de Tenerife fue a mí, y estando el derbi próximo, pues tengo un poco de miedo al respecto. De hecho, el compañero Nico en el coche me venía preguntando si me gustaba el fútbol y luego me preguntó por el derbi. O sea, ya me la venía preparando. Decir que hasta no hace mucho yo era sargento de la Guardia Civil e hice las prácticas en Santa María de Guía, con lo cual soy casi de la casa. Digo por si luego no... Hay que ir preparando por si las moscas, que luego tengo que salir por ahí y veo mucha gente. Vale, después decirles que voy a intentar ser breve, más que nada porque se nos viene el tiempo encima, y después del ejemplo que ha contado la profesional del IML, pues el compañero Nico estaba nervioso, ¿no? Que les va a hablar sobre los riesgos de la revictimización y la victimización secundaria y demás desde el punto de vista psicológico, que el tío es un fiera en eso. Pero bueno, yo les voy a dar un poco la perspectiva policial en el ámbito de estas jornadas, de cómo proceder o cómo lo vemos nosotros, ¿vale? Pues bueno, vamos allá. Lo primero, bueno, debemos proteger a los menores, ¿no? Lo lanzo como pregunta. Todos tenemos claro que sí, que debemos, es incluso una obligación moral, ¿no? Todos hemos sido además menores, sabemos la desprotección que existe, aunque veamos a un gandulo o una gandula, pues al final no deja de ser un niño lo que hay detrás, y debemos pues apostar porque tenga el mejor futuro posible y por tanto aportarle esa protección. Pero bueno, no solo ya como obligación moral, sino como imperativo legal, ¿vale? Hay una serie de normativas, una serie de tratados, de convenios e incluso la Constitución, pues que hablan de esa obligatoriedad de cuidar y proteger a nuestros menores para garantizarles un futuro, ¿vale? Ahí pues nombramos algunos, entre otros tantos tratados suscritos por España, ¿vale? Ahora bien, al final todos estos tratados, todas estas convenciones, toda esta normativa no deja de ser una declaración de intenciones, ¿vale? Sí, lo dictan, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que atender de esta manera, hay que proceder de esta otra, para tratar de proteger a los menores, pero casi que desde
carente, sí, es normativa, hay que cumplirla, de obligado cumplimiento, pero digamos que no estaba entrando en materia, y al final lo que pretendieron con esta LOPIBI de la que han venido hablando ya el magistrado y también la compañera anterior, pues bueno, quisieron aglutinar y tratar de dar un paso más dentro de esa obligación legal y establecer una normativa que involucrase a un montón de actores y que diera ciertas pautas para poder actuar y trabajar en lo que se pretende, ¿vale? Esa utopía que comentaban hace un momento de erradicar la violencia sobre los menores y sobre la adolescencia. Pero claro, nuevamente vuelvo a preguntar yo si ya teníamos mucha normativa, ¿no? Hablaba su señoría que teníamos más artículos que niños, ¿no? en nuestro país, pero si nuevamente con esta normativa pasaremos de declaración de intenciones a una realidad. O sea, ¿seremos capaces de cumplir todo lo que dicta esa normativa? ¿Vamos bien en cuanto a tiempo? ¿Estamos cumpliendo con todo lo que dicta esa normativa? Son preguntas que llaman a la reflexión y que deberíamos formularlos. Bueno, pues ya estamos intentando, o se está intentando pasar del papel a la realidad, ¿vale? Está claro que la LOPIBI ha supuesto una revolución, a una apuesta firme por articular una respuesta contundente para tratar de erradicar esa violencia dentro de esa utopía. Y, pues, oye, creo que deberíamos empezar a sentirnos un tanto orgullosos, ¿vale? ¿Por qué? He traído algunos recortes de prensa, algunos titulares, ¿vale? Que supongo que sí que alcanzan ahí a leerlo, si no les echo una mano. El primer juzgado para niños de víctimas de violencia, contar con una cosa que te hace sentir mal es un superpoder, una experiencia piloto en Las Palmas de Gran Canaria. El primer juzgado especializado de violencia contra la infancia está en Canarias. Se crea el primer juzgado especializado de violencia contra la infancia y la adolescencia, Canarias. El juzgado de violencia en la infancia arranca en España en un proyecto pionero en Canarias, al que mira el Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias tratará de impulsar más juzgados de violencia contra la infancia, ¿vale? Esta es una noticia del mes pasado, o sea, que quiere decir que parece que sí que estamos dando ese paso de trasladar todo lo que dicta el papel a la realidad, y parece que está funcionando, o por lo menos los medios de comunicación se están haciendo eco de ellos y parece que se está poniendo el foco y se está tratando de extender. De hecho, me consta, no sé si es un rumor, ¿no? Pero parece ser que desde otras comunidades autónomas se están interesando y están viniendo pues un poco a ver cómo está funcionando esto, cómo se está implementando aquí para tratar de exportarlo, ¿vale? O sea que estamos creando un proyecto, o se está creando un proyecto bastante interesante desde nuestras islas, ¿vale? En concreto desde Las Palmas. ¿Cómo lo veo yo? ¿Vale? No sé si conocen a Darío de Palante Producciones. Pues al final el famoso meme en el que ahora le damos la vuelta a todo lo que es la predicción atmosférica en los noticiarios, ¿no? Donde a Canarias aparece como algo chiquitito abajo a la izquierda y ahora pues Canarias es lo que destaca en un ámbito, ¿vale? Y tenemos a la península como algo chiquitito, ¿no? Y por eso él se la mandó de Darío, ¿vale? Así es como lo veo yo. Realmente debemos sentirnos orgullosos porque ese traspaso del papel a la realidad está partiendo de aquí, desde Canarias, está partiendo desde Las Palmas, y tenemos ahí a la cabeza visible rodeada de todo su elenco de profesionales que, pues, vistas las noticias anteriores o los titulares, pues parece que está funcionando la cosa bastante bien. ¿Por qué la Policía Canaria? ¿Por qué estamos nosotros aquí hoy? Lo primero es porque nos han invitado y hemos cogido no la mano sino el brazo completo, ¿vale? Pero bueno, la LOPIBI, si uno busca por fuerzas y cuerpos de seguridad, verá que aparece un total de 30 veces, ¿vale? No lo comprueben, creo que sí, que son 30, no vayan ahora a comprobarlo y dejarme mal. Sin hacer distinciones, habla de fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿vale? Y a todas ellas les otorga el mismo protagonismo, ¿vale? Las mismas obligaciones, y todo por lo que comentaba su señoría antes, el interés superior del menor, ¿vale? Aquí debemos olvidar colores, olvidar el verde, olvidar el rojo, olvidar el azul claro, el azul oscuro o negro, sino pensar simplemente en los menores, ¿vale? Y por eso digo yo que, ¿y por qué la Policía Canaria y por qué no?
porque todas estamos igualmente obligadas a dar fin o a tratar de erradicar la violencia sobre los menores. Bueno, aquí ya su señoría ya me ha hecho un poco de spoiler, ¿no?, de estos dos artículos. Vale, ¿tengo obligación de denunciar? Vale, pues sí, ya esta normativa que vamos a intentar a partir de hoy, ¿no?, o de estas jornadas, pues tratar de trasladar del papel a la realidad, como decíamos. Pues sí, tengo la obligación, tengo el deber de comunicar, ¿vale? La ciudadanía debe dar cuenta a quien proceda, ¿vale? Y de forma inmediata, tan pronto tenga conocimiento de algún hecho que pueda ser o que pueda derivarse de violencia contra la infancia o contra la adolescencia. Y en aquellos casos en los que pueda ser constitutivo de delito, pues avisar a Fuerza Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, ¿vale? Ya lo comentaban antes, es sencillo, todos más o menos sabemos dónde puede estar el límite o no sobre un delito o no, y más cuando se trata de un menor, que, oye, pues casi todo las circunstancias o situaciones que nos puedan llegar a oídas que han ocurrido sobre un menor, pues casi que, y si tenemos dudas, pues directamente lo lanzamos y ya tratamos de ver a quién procede esa comunicación. O sea, lo importante es que no nos quedemos con esa información para nosotros, sino que la liberemos y permitamos que se pueda dar fin a una situación que puede ser muy, muy complicada y que puede tener unas consecuencias para el menor en un futuro, pues, irreparables, ¿vale? Luego el tema del deber del personal cualificado, que también lo comentó su señoría antes. Vale, ¿ante quién o cómo denuncio? Pues lo importante no es, como decía antes, el color, da exactamente igual, lo importante es ponerlo en conocimiento, ¿vale? Aquí me llama la atención y en alguna jornada también lo he dicho, y es que nosotros tenemos, pues, una serie de centros educativos a los que vamos y presentamos nuestra unidad, la unidad de menores y familia, de la que ahora le dedicaremos una pequeña transparencia. Y lo curioso es, y Nico lo podrá corroborar, que cada vez que vamos a un instituto y comentamos que existimos y presentamos, pues, aquellas situaciones que pudieran ser delicadas para con un menor y demás, pues al final siempre se nos acerca alguien, al final, oye, pues hemos vivido esto en el centro, ha ocurrido esto, y casi que siempre nos llevamos una carpeta bajo el brazo después de cada ponencia que damos. Es decir, que las situaciones complicadas con los menores se dan más de lo que uno quisiera continuamente, y a veces no ven la luz, ¿vale? Y hace falta que vaya un cuerpo policial, el que sea, a presentar o a presentarse y a decir que existen y que se dedican a una determinada materia para que esa situación complicada vea la luz, ¿vale? Y eso es algo con lo que hay que luchar y hay que evitar. Tan pronto tengamos conocimiento, lo ponemos en comunicación, que ya se verá quién es el responsable para actuar o para investigar o para darle solución, ¿vale? Pero no quedarme con esa información, ¿vale? Cualquier situación que nosotros pongamos en conocimiento puede ser al final el inicio de una solución de un problema bastante importante que se viene dando. ¿Cómo denunciar, cómo comunicar en el ámbito que nos respecta, o sea, que nos corresponde a nosotros, ante cualquier agente en la calle, vías plataformas online que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad para denunciar hechos delictivos, comunicación telefónica, presencialmente, en cualquier comisaría, en cualquier puesto, acercarse y poner en conocimiento de ese hecho que pudiera ser constitutivo de delito para poder empezar a trabajar sobre el mismo e intentar darle solución lo antes posible? Bueno, nos pedían también dentro de, cuando nos decían que era de interés para presentarles o para trasladarles por nuestra parte, pues un poco que hablásemos de esta unidad, pues claro, la Policía Canaria es la gran desconocida, parece que no trabaja o que no está o que no se la espera, pero es complicado. Al final no llegamos a 200 agentes hoy por hoy, estamos creciendo y cuando estamos en un lado de la isla no estamos en el otro, por tanto no se nos ve y parece que no existimos y no trabajamos. Pero sí quiero hablar de la unidad de menores y familia de UMEFA, que es una unidad, pues, que la componen unas 16 agentes entre las dos provincias, ¿vale? Entre las dos bases,
que pues a fecha de hoy aproximadamente ha trabajado en unos 1030 expedientes, ¿vale? Es una unidad que se mueve, que trabaja, que atiende solicitudes que proceden de juzgados, de servicios sociales, de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia. Nos llegan requerimientos de cualquier tipo para nosotros poder atender, ¿vale? Eso es una unidad de agentes dedicados en exclusividad a la atención a los menores, ¿vale? Que existe, que trabaja y que está dispuesta a continuar apostando por la defensa y el interés superior del menor. Vale, aquí les dejo un pequeño cartel publicitario, que bueno, que eso como la presentación se la van a quedar también por aquí, pues ya tienen ahí el teléfono de ambas bases, teléfono corporativo, correo electrónico, a los efectos que pudieran querer. Vale, y bueno, la Policía Canaria y el juzgado especializado, ¿no? ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de realidad? Vale, aquí es donde nosotros estamos ahora intentando también dar ese paso del papel a la realidad. ¿Cómo? Pues desde el Cuerpo General se está ahora mismo articulando los mecanismos para cumplir con el compromiso de crear una unidad adscrita al juzgado que dirige su señoría, con dedicación exclusiva, unos agentes que no van a pertenecer a UMEFA, no van a pertenecer a la unidad de la que venimos el compañero Nico ni yo, sino es una unidad específica y dedicada exclusivamente a atender lo que dicta la LOPIDI y lo que pudiera derivarse de los casos que se investiguen por parte de ese juzgado, ¿vale? Todo ello dando cumplimiento a otro artículo de esta ley que al final exige la creación de unidades especializadas en investigación, prevención, detección y actuación de situaciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia, ¿vale? Lo mismo, con independencia del color, ¿vale? Obliga a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pues decir que ya estamos a la vuelta de la esquina de poder conformar esa unidad y dar nosotros también ese paso que vengo reivindicando del papel a la realidad. Y bueno, hasta aquí mi intervención, le dejo un hueco ahí al compañero Nico, que les va a dar un punto de vista psicológico bastante interesante. Tienen mi teléfono móvil, tienen mi correo corporativo, ese es mi teléfono móvil particular, para cualquier cosa en la que les pueda echar una mano, cualquier duda que surja, pues no duden. Llevo muchos años dando charlas de distintas materias y nunca nadie me llama. O sea que yo lo pongo, o sea, ¿cómo pones tu móvil? Da igual, ahí no... Da igual. Vale. Y bueno, pues lo dicho, reiterar el agradecimiento por la invitación y dejo paso al compañero Nicolás. ¿Cuál es la tuya? Sí. Antes que nada, buenas tardes. Me gustaría que en los próximos 10 minutos viéramos dos aspectos que considero fundamentales a la hora de tratar con las víctimas de abusos sexuales, menores de edad, evidentemente. Son los aspectos de revictimización y fiabilidad del testimonio. Bueno, sobre la revictimización. ¿Qué es la revictimización? Victimización secundaria o doble victimización. Son las referidas consecuencias emocionales negativas derivadas del contacto de una víctima con el sistema judicial. Esto se debe a que incluso en el contexto judicial puede aumentar el estrés del niño y consecuentemente afectar a su capacidad para aportar un testimonio exacto. Es decir, mediante la repetición del interrogatorio, exploraciones reiteradas, demora del proceso, temor a no ser creído, etc. Y todo ello sumado a las ocasiones previas del proceso judicial en las que el menor víctima se ha visto requerido para exponer su testimonio. Considero que mejor que exponer un concepto es conocer un caso real.
Es el caso de Carlos. Carlos tenía 9 años cuando fue abusado en una ocasión por su entrenador de fútbol en los vestuarios donde entrenaba. Sin embargo, por culpa de la revictimización, Carlos experimentó las consecuencias del abuso demasiadas veces, tantas que su testimonio se vio alterado y padeció diversas secuelas psicológicas. Esto lo explicó antes bastante bien la doctora con una fotografía, un caso real. Y en este caso vemos que Carlos, después del evento del abuso, semanas más tarde, se lo comenta a su profesor. Al tener conocimiento de los hechos, evidentemente se pone en contacto con los padres de Carlos y le comenta lo sucedido. Al llegar a la casa, los padres le preguntan a Carlos qué es lo que le ha contado el profesor. Estos preocupados acuden al hospital más cercano y para que le realicen una exploración médica. Cuando salen del hospital, acuden a dependencias policiales donde los agentes actuantes pues, intentan tomar una declaración a Carlos para recopilar más pruebas. Al salir de ahí, días más tarde, los padres, preocupados ante la actitud de Carlos, que empieza a tener dificultades para dormir, llantos, estrés, ansiedad, etcétera, pues acuden a un psicólogo. Psicólogo que a su vez empieza a cuestionar a Carlos acerca de los hechos sucedidos. Y más tarde comienza el proceso judicial, en el cual Carlos sufre todo el proceso penal en sus distintas fases, tanto en la instrucción como en el enjuiciamiento. Por ende, ¿cuántas veces le han preguntado como mínimo a Carlos los hechos sucedidos? Pues podemos contar 6. A su profesor, a sus padres, al médico, a la policía, al psicólogo y ante la justicia. Evidentemente, estas veces que estamos contando son incluso pocas a lo que sucede en la realidad. Bueno, ¿y qué consecuencias tiene todo esto sobre Carlos? Pues bueno, en primer lugar, respecto a su salud. El menor puede empezar a padecer estrés, ansiedad, trastornos de la conducta, suicidio, depresión, etcétera. Y respecto al testimonio, y esto es un aspecto muy importante que enlazará con el segundo aspecto que vamos a tratar. El testimonio se puede ver contaminado por la intervención de los adultos y la sugestibilidad ante la presión, y esto a su vez tiene un impacto directo en el proceso judicial. La degradación del recuerdo por pérdida de memoria, contaminación de recuerdos, etcétera, perjudican la garantía de la prueba del delito. Bueno, algunas de las cuestiones que suelen surgir a menudo es si el testimonio de un menor es fiable. Bueno, como veremos a continuación, la respuesta corta es que sí, es tan fiable como el de los adultos. Eso nos dicen los estudios y la experiencia, siempre y cuando, vamos a ver, perdón. Como decía, siempre y cuando se tengan controladas, entre otras, algunas de estas variables. El estrés que padece el menor, la sugestibilidad por sugerencias de los adultos, es decir, cuando por ejemplo al menor se le interroga y se le dice, pues te tocó en tal o aquella zona, fue esta o la otra persona, lo hizo de esta o de otra forma, etc. Así como la recuperación múltiple del recuerdo. Por lo tanto, si queremos tener controladas estas variables, debemos seguir las siguientes pautas. En primer lugar, eliminar o reducir aquellos contextos que propicien estrés sobre el menor, evitar las sugerencias o comentarios acerca de los hechos sufridos por el menor y, evidentemente, no solicitar al menor el recuerdo de los hechos. Bueno, vistos los dos aspectos que consideraba tratar, intentando ser lo más breve posible dada la hora, me gustaría hacer una pequeña cápsula informativa acerca de qué podríamos hacer ante un abuso sexual infantil. Bueno, reduciéndolo mucho, ya que no sé si algunos de ustedes han realizado la formación de clave A, de la cual los aquí presentes hemos sido docentes, pues me gustaría matizar que, bueno, en primer lugar tenemos que proteger al menor, mantenerlo alejado de aquellos focos que pudieran perjudicarle. En segundo lugar, activar el protocolo de actuación, es decir, muchos de los aquí presentes son docentes, monitores deportivos, etcétera, es decir, que forman parte de una organización o institución que debe tener su propio protocolo de actuación. Y ahí nos va a indicar cómo tenemos que actuar.
Por otra parte, y no menos importante, debemos informar y concienciar al resto de adultos, pero para ello es importante que en primer lugar nosotros estemos formados, que tengamos la formación y los conocimientos necesarios para saber cómo actuar ante estas circunstancias. Y por último lugar, pues garantizar la prueba, es decir, actuar de forma eficaz para conservar la manifestación espontánea del menor, algo que en el curso que acabamos de citar hemos detallado de manera más específica. Bueno, he llegado hasta aquí y he intentado hacer lo más breve posible porque ya estamos cumpliendo la hora. Si alguien quiere más información, estaré encantado de remitirlas por correo electrónico. Muchísimas gracias. Bueno, ahora para ser ágiles, pues ellos están disponibles para las preguntas que ustedes les quieran hacer. Seila, ¿dónde estás con el micro? Seila está con un micro en la mano, van levantando la mano y ella se va acercando para que ustedes puedan hacer las preguntas. Hola, buenas tardes. Mire, yo quería preguntarle, porque como persona de a pie de calle, ¿no?, ustedes hablan de violencia sexual, cuando te pegan, etcétera, etcétera, todo eso más o menos lo evidenciamos, pero yo quería preguntarle, ya que tengo la oportunidad, ¿no?, de tenerla a usted enfrente, la violencia psicológica, si realmente la recoge la ley del menor y si está definida y por ejemplo, pues no sé, ¿qué medios hay para para evidenciar o para visibilizar esa violencia psicológica? No sé si Y luego otra cosa quería decirle, yo soy andaluza, llevo 2 años aquí y realmente se nota muchísimo que, por ejemplo, aquí hay una sensibilidad especial a este tipo de problemas que en Andalucía, por ejemplo, pues se mira para otro lado. Eso es una realidad. Entonces, desde aquí, pues mi agradecimiento no solamente a ustedes, sino al Ayuntamiento de Galda y desde luego a la sociedad canaria, porque desde luego tiene una sensibilidad para este tipo de problemas que de verdad yo agradezco sinceramente. No sé si la pregunta se la he hecho bien o se la tengo que volver a repetir o ¿sí? Me he entendido, ¿no? Sí, la violencia psicológica es un tipo de lesión que viene definida en el Código Penal y no solo puede ser abordable desde la perspectiva penal, sino también desde otros ámbitos, porque también hay sufrimiento psicológico, por ejemplo, en supuestos de negligencia, maltrato por negligencia. Entonces hay profesionales, por eso hay psicólogas en los equipos de servicios sociales que están capacitadas para detectar esas situaciones y que en determinadas ocasiones se judicializan. En eso nosotros estamos dando un paso que vamos a ver el leñazo que nos va a dar la audiencia provincial cuando vea que le llegan como víctimas directas los padres de las víctimas de delitos contra la libertad sexual, que creo que es fácilmente representable para todos los que tengan hijos e hijas, el hecho de que a uno de los suyos le ocurriera uno de esos elementos y nosotros lo vemos continuamente en los juzgados, pero además es que lo vemos de una forma absolutamente gráfica, porque te llega por delante la víctima, en los términos del Estatuto de la Víctima del Delito, tan contenta porque nos ha salido bien el protocolo de recepción, porque ha recibido el cuento, porque ha hablado con nosotros por teléfono antes, porque se ha sacado el selfie con el de la judicial que lo ha tirado al suelo para sacarse la foto con la placa, y por detrás viene alguien que tú lo ves y viene con una pastilla debajo de la boca y que lleva no sé cuánto tiempo sin dormir. Entonces, ahí esa persona es víctima directa del hecho delictivo, es decir, ahí entran cuestiones penales y demás sobre el dolo eventual, si es representable o no representable y demás, pero nosotros sí lo que los metemos como víctimas es reparación de daño moral.
Pero sí, la secuela psicológica ha sido en muchas ocasiones infravalorada, sobre todo en las menores, y particularmente, por ejemplo, pues cuando lees en un informe médico intenso ataque de ansiedad y ves que se la ha medicado, y en sala pues alguna de las acusaciones dice, bueno, esto es maltrato de obra. Digo, sí, pues eso, porque a ti no te ha dado un intenso ataque de ansiedad, porque si no ibas a ver tú si esto era un maltrato de obra. Pero está perfectamente regulado, recogido, tipificado, y la acreditación viene dada por los profesionales, que eso sí, nosotros necesitamos un informe de un profesional de la psicología o de la medicina forense que nos diga que hay una evidencia de daño o lesión psíquica, huella psicológica, derivada de los hechos X. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna persona más quiere hacer alguna pregunta? En la fila, en la última fila, Seila, por mi izquierda, por favor. Buenas, mi nombre es Dante, soy orientador educativo y me dirijo a don Tomás. Primero que nada, felicitarles a todos, pero a usted en concreto, pues me dirijo a usted. Que usted decía que su charla había sido un rollo, pero a mi parecer ha sido muy interesante, muy técnica y con conceptos muy significativos y muy prácticos, como por ejemplo uno que me llamó especialmente la atención y le pido en mi pregunta que si la puede explicar un poquito. El interés superior del menor me llamó mucho la atención y me parece muy importante con respecto a la toma de decisiones hacia los menores, y que se debería partir más de ese interés superior del menor y no de la visión adultocéntrica que también comentaron, y definir exactamente pues cuál es ese interés, ¿no? Que es tan difícil, que muchas veces se habla del interés general, pero cuál es ese interior, ¿no? Y los criterios que usted comentaba, que creo que eran 3, si los puede comentar un poquito, por favor. Gracias. Por empezar con la fase de crisis, el problema del interés superior del menor es que pese a que la ley establece que toda resolución que se adopte por cualquier clase de autoridad debe basarse en el interés superior del menor, solo consideramos que es aplicable en el campo judicial, que no es aplicable en el campo escolar a la hora de imponer una sanción a un menor, o que no es aplicable en el campo del sistema de protección a la hora de adoptar una resolución, porque no es un término vacuo, y vacuo me refiero. No basta con decir que el interés superior del menor es un derecho sustantivo del niño, en el sentido de que su derecho es el derecho prevalente y que se entra en conflicto con otros intereses. Hay que resolver ese conflicto. Por ejemplo, yo puedo estar en una situación en la que debo acordar el ingreso en prisión de una persona, pero que tiene 4 hijos que dependen económicamente solo de esa persona, y por lo tanto ha entrado en conflicto el interés superior de esos 4 menores con el interés punitivo o retributivo general del Estado a la hora de acordar esa prisión provisional, y tengo que resolverlo. No solo es una norma de procedimiento, en cuanto que si al menor no se le escucha, que es la manifestación máxima del interés superior del menor, queda vacío, y además tendrá derecho a recurrir la resolución en la que no se le ha escuchado. En esto los juristas somos unos artistas, porque si no sabemos algo, lo que decimos es que el menor es inmaduro. Entonces, si yo no estoy capacitado para hablar con un niño de 5 años o para hacer una exploración a una víctima de 5 años, lo que digo es que es inmaduro y que no procede. Y esto se ha hecho y se sigue haciendo a día de hoy, infringiendo la Convención de los Derechos del Niño y de la Ley Orgánica de Protección Integral en todos los procedimientos de familia, en todos los procedimientos en los que se acuerdan internamientos por trastornos de conducta,
en todos los procedimientos en los que se acuerdan medidas en el ámbito de la protección, de forma reiterada, repetitiva y sin que realmente obtengamos una respuesta frente a esta clara vulneración. Y por otra parte, le decía que era una norma interpretativa en el sentido de que empapa todo el ordenamiento jurídico. El legislador español fue tan arriesgado con la reforma del 2015, porque en España hemos tenido un genio, que es el profesor Jorge Cardona, que elaboró y redactó en el Comité de los Derechos del Niño la Observación General número 14, que les recomiendo que se la lean. Son muy fáciles de leer porque las observaciones generales, sobre todo la 12, la 13 y 14, son obras maestras de lo que son los derechos de la infancia y son muy fluidas, además tienen una limitación por palabras, no pueden pasar las 36.500 palabras. Y son el núcleo de la comprensión de lo que es la Convención de los Derechos del Niño y de la relevancia de la Convención, que además ahora hemos tenido la suerte que con la LOPIBI elevan su categoría jurídica porque pasan a ser principios, son observaciones generales informadoras de nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, pues lo que dice la ley es que, vale, ya me ha dicho todo esto, súper teórico, está súper bonito, pero yo tengo que resolver ahora esta medida concreta de este niño concreto en este caso concreto. Y lo que dice el comité es, hay que hacer un proceso de evaluación y determinación del interés superior del niño. Es decir, ¿qué es lo que vamos a resolver? ¿De qué niño se trata? ¿Cuáles son las cuestiones que entran en juego? ¿Qué vamos a resolver? Si separamos a un niño de su familia, pues habrá que ver qué vínculos familiares tiene, qué familia extensa tiene, cuál es la cobertura de sanidad, cuáles son los informes socioeducativos, cuáles son los informes de los servicios sociales. Ahora tenemos todo el material para evaluar y ahora vamos a determinar de una forma razonada porque consideramos que lo que estamos diciendo que es en interés del menor es ese interés superior del menor como consideración primordial a tener en cuenta. De tal manera que es un proceso científico, pero nadie lo hace. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Lo han hecho de manera altruista. Todos han venido pues porque están interesados en dar a conocer y a trabajar coordinadamente porque todos trabajamos por lo mismo, mejorar las condiciones de vida de nuestros menores y de nuestros jóvenes adolescentes. Así que muchísimas gracias, les entrego el Drago y antes de que se vaya, ahí fuera un café para todos, para que no se queden dormidos, de aquí que se acuesten a dormir, ¿vale? Thank you.